¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado. Mi nombre es Salvador. Recuerden, antes de continuar, recuerden que nos pueden encontrar no solamente en YouTube, sino también en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcasts. El día de hoy es miércoles. ¿Qué día es? Miércoles 8 de febrero. 8 de febrero. Perdón, no traigo mis lentes. 8 de febrero. Ya quedan todavía menos días. Quedan 4 días. Sí, para el Super Bowl 57 que se va a celebrar en Arizona. Creo que ya no fuimos a cubrirlo. Yo creo que ya no se va a lograr. Desde casa lo veremos. Desde casa lo tendremos que ver. Y continuando con esta miniserie en la sección NFL Retro, va a tocar hablar sobre los Super Bowls más importantes, más icónicos que elegimos entre la década de los 80s y la década de los 90s. Vamos a hacer mención superficial de algunos otros, Sí. pero estos son los que vamos a abordar con más detalle. Vamos a empezar, sí, efectivamente, con el Super Bowl 59. Es el 59, ahora ya me adelanté, no sé qué estoy diciendo, perdón. El Super Bowl 19, imagínate el Super Bowl 59. Imagínate que te dijera, va a ser un Green Bay Jets de Nueva York que sí llegue. Imagínate, perdón. 19. Se jugó el 20 de enero de 1985 en el estadio de la Universidad de Stanford. Se jugó en Stanford. De los pocos Super Bowls que se jugaron en un estadio de universidad. Un duelo entre los Miami Dolphins, campeones de la AFC, y el campeón de la NFC, los San Francisco 49ers. Sí, esta Universidad de Stanford no está muy lejos de San Francisco. De hecho, se encuentra en el condado de Santa Clara, donde está actualmente el estadio de San Francisco. Entonces, pues, prácticamente era local San Francisco en ese juego. No está muy lejos la universidad. Está ahí al ladito de la ciudad de San Francisco. De hecho, este fue el primer Super Bowl que se jugó en la bahía de San Francisco, de ese lado. Tuvo una asistencia de 84,059 aficionados, espectadores. Y se enfrentan, que es lo más importante de este Super Bowl, se enfrentaron dos leyendas de la NFL. Dan Marino, quarterback de los Dolphins, que era su segundo año, tercer año me parece. Sí, estaba muy joven. Estaba muy joven, era su segundo, tercer año en la liga. Sí. Y del otro lado estaba nada más y nada menos que Joe Montana, el quarterback de los 49. Ya para ese Super Bowl ya se había consolidado. Ya habían ganado 1 o 2 años antes el de contra los Bengalíes de Cincinnati, el primero que ganó San Francisco. Entonces ya era un mariscal de campo consolidado en la NFL, y Dan Marino pues apenas estaba empezando. Pero también era de las sorpresas de esa generación. Sí, en ese juego, curiosamente, el volado lo hizo Ronald Reagan. Sí, no lo apunté y sí, me estaba acordando. Desde la Casa Blanca hizo fíjate, no sabía que había sido desde la Casa Blanca, sí había visto que era Ronald Reagan. Hizo el volado, y estaban como comentaristas Don Meredith. Sí, también lo vi, no lo apunté. Y Joe Theismann. A ver, por aquí tengo mis anotaciones también de capturas, a ver. Sí, estaban ellos. Ajá. Ellos de comentaristas en la cabina, Joe Theismann y Don Meredith, que fue el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas en el famoso Ice Bowl en los 60s. Sí, mira, aquí lo tengo. Antes de Roger Staubach. Y sí, fue ¿dónde está lo del volado? Ya lo perdí. Sí, a través del satélite de la Casa Blanca. Y Hugh McAlnial, no lo sé. No lo sé pronunciar, pero él. Antes de continuar, quiero hacer una mención y por qué se eligió este Super Bowl. De esto lo voy a tomar este tema de una vez. Hay muchas personas que les gusta y ven la NFL, pero no son a lo mejor tan fans, no son tan conocedores. Y hay como 3 o 4 nombres que si le preguntas a alguien que no es tan fan del fútbol americano te va a decir. Te va a decir, no, pues yo del americano nada más conozco a Joe Montana, a Dan Marino, a Tom Brady y quizá John Elway y Peyton Manning. Son esos. Entonces, por eso es el duelo Dan Marino contra el duelo Joe Montana. Sí. Uno egresado de Pittsburgh, de las Panteras de Pittsburgh, y el otro de Notre Dame, de los irlandeses de Notre Dame.
Sí, okay. ya Joe Montana ya tenía sus años. El Joe Montana llegó a finales de los 70s, en el 77, 78, si no me equivoco, pero ya estaba, ya era un consolidado de la NFL en ese entonces. Dan Marino apenas empezaba, pero pues, llegó a un equipo donde el coach era Don Shula. Sí, todavía, ya lo habíamos mencionado, que él fue el coach de en el anterior retro de los Delfines de Miami invictos. Desde el 70. Él llegó en el 70 a los Delfines de Miami. Hasta el 94 más o menos, 96 por ahí. Sí, no recuerdo, pero a mediados de los 90 fue que dejó a los Delfines. Pero en ese entonces, pues obviamente todavía era coach de los Delfines de Miami. Sí, del lado de Miami estaba Don Shula de entrenador en jefe. Y Dan Marino, de mariscal de campo. Y en cuanto a los 49, el head coach era Bill Walsh. Y el quarterback, pues Joe Montana. Ok. Nuevamente me dio curiosidad porque en el espectáculo prepartido nuevamente volvió a salir un individuo con su jetpack. Sí. Entonces me acordé del Super Bowl 1. Sí, todavía. Ya para ese entonces ya no había tanto así las bandas de música de universidades y eso. Ya era un espectáculo. Todavía no llevaban artistas de renombre ni nada. De hecho, que lo tengo apuntado. Llevaban algunos artistas pues no tan conocidos, simplemente para amenizar el medio tiempo, y hacían así algún espectáculo con alguna temática, tipo así como las inauguraciones de los Juegos Olímpicos o algo así. Ándale, sí. Tipo más o menos de eso, todavía eran los espectáculos aquí lo tengo apuntado, ahorita vamos más adelante. Pero pues ya iban evolucionando. Sí, a ver, vamos, la cronología del partido, el primer medio. El primer medio fue más cerrado. De hecho, empezó Miami ganando con un gol de campo. Sí, iban 3-0. 3-0. Sí. Empezó Miami ganando con un gol de campo. Después San Francisco se fue arriba con un pase de 33 yardas. Sí, de hecho a Carl Monroe. No sé, no lo tengo apuntado. Pero sí, y de hecho creo que después se volviera arriba. Se fue, casi al final del primer cuarto. Llegaron a estar arriba los Miami Dolphins 17. En el primer cuarto. En el segundo cuarto fue cuando ya se le vino encima San Francisco a Miami. Tengo apuntados dos nombres, me parece que es Roger Cray, el corredor número 33, y el ala cerrada creo que es Ross Francis. Sí, Roger Cray recibió el pase de anotación para el 14-7 ya en el segundo cuarto. Después, en el mismo segundo cuarto, hubo un acarreo de Joe Montana de 6 yardas para touchdown. Aumentaron la ventaja a 21-10. Sí, y de hecho al medio tiempo se fueron 28-16. Sí. Anotaron después tuvieron los Delfines tuvieron 2 goles de campo. Sí, anotaron con un acarreo de 6 yardas. No, 2 yardas de Roger Cray. Otra vez Roger Cray, que estuvo jugando bastante bien en ese juego, para ponerse 28-10. Y esos dos goles de campo fueron ya casi terminando el segundo cuarto. Sí. De hecho, uno vino por una jugada muy, muy curiosa. Sí, la patada de despeje. La patada de despeje del primer gol de campo, con el que se pusieron 28-13. El regresador... Como que se quedó... Sí, porque fue un despeje malo. Sí, no le dio altura y llegó de varios botes al regresador. Pero yo vi que lo agarró y como que venado lampareado, o sea, se quedó así como parado. No sé si viste que se hincó y se volvió a levantar. Yo creo que pensó que iba a ser down nada más hincándose y ya, porque se quedó después estático. Llegaron hasta varios de los... Le dieron un golpazo que hasta el balón soltó. Ese fumble lo recuperó, pero pues, como ya faltaban pocos segundos para que se acabara la primera mitad, fueron por el gol de campo los Delfines de Miami. Se fueron al medio tiempo 28-16. En el medio tiempo, el show de medio tiempo, me parece que la temática se llamó World of Children's Dream, algo así. Y ese fue interpretado algo así que por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, algo así estuvo medio raro. La NFL trataba de evolucionar en cuanto a los espectáculos. Ya pasamos de las bandas de guerra con los músicos de jazz a
temas en concreto. Hacer un espectáculo, sí, con alguna temática, llevaban algún artista no de renombre, pero... No me acuerdo en qué Super Bowl hicieron una temática creo que del Rey León o Disney patrocinó uno para presentar sus atracciones de Disneyland. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Que fue malísimo, entonces así era, esos eran todavía los medios tiempos del Super Bowl. Sí. Ya entrando en el segundo medio, yo me acuerdo, bueno, lo que alcancé a ver es que a los Miami Dolphins le quitaron la defensiva de San Francisco, le quitó, como era un ataque unidireccional, se lo quitaron. Prácticamente no corrió Miami. No. De hecho, pues, la defensiva de San Francisco fue la número 1 en esa temporada en la NFL. Era una defensiva bastante buena, y la ofensiva, pues ni se diga. La famosa ofensiva de la costa oeste de Bill Walsh, que pues no hacían pases largos ni no eran muy explosivas las ofensivas, eran puros pases cortos y iban avanzando. Y es lo que dicen, de 5 en 5 yardas vas avanzando. Sí. Dos de 5 yardas y ya completaste el moviendo primero. Moviendo las cadenas, y así fue como machacaban a la defensiva de Miami. Yo me acuerdo que, te digo, la defensiva de San Francisco le metía presión, se la pasaron golpeando a Dan Marino. Sí. Nada más era Dan Marino hacia su ala cerrada o su receptor, que era el 89, no me acuerdo del nombre. Me parece que era el 89. No. Tony Nathan. Creo que sí, no recuerdo. Y se lo quitaron y la ofensiva desapareció. Sí, desapareció. Y tú ves la ofensiva de Montana y no le llegaban. No tenía. Ni siquiera se le acercaban. Se le acercaban. Su línea ofensiva era muy buena. Su línea ofensiva era muy buena y le daba mucho tiempo para pensar sus opciones. Mira, aquí lo apunté. Capturaron 4 veces a Marino en la segunda mitad. Sí. 4 veces, me parece que hasta creo que le interceptaron. Sí, también. De hecho, le interceptaron ya casi al final del juego. También en un balón suelto del regresador, igual en un despeje de Miami, lo soltó, lo recuperó en zona dentro de la yarda 20 Miami, lanzó a zona de anotación Dan Marino y le interceptaron el pase ya en esos momentos de desesperación. Sí, ya cuando estás en el último cuarto. Ya estaban. Ahorita voy a decir el marcador. Ya esos son el tipo de marcadores de desventajas que ya empiezas a improvisar y tratas de hacer de más para anotar rápido. Sí, porque de hecho se definió en el tercer cuarto. Prácticamente ahí fue donde lo liquidó San Francisco. Anotaron un gol de campo de 27 yardas para ponerse 31-10. 31-16, perdón. Y anotaron, y con un pase de touchdown de 16 yardas, otra vez a Roger Craig. Sí, Roger Craig. Ahora, se pusieron 38-16 y ya lo tenían prácticamente liquidado el juego. Todavía no estaba, no me acuerdo haberlo visto, creo que no, todavía no estaba Jerry Rice, ¿verdad? No, todavía estaba Dwight Clark, Roger Craig. Estaba Dwight Clark, el famoso de catch. Sí. En este Super Bowl, el marcador terminó siendo 38-16, pero... O sea, Delfines ya no volvió a anotar en la segunda mitad, ya no hizo nada. Para la primera mitad ya lo tenía liquidado, ya lo tenía ganado San Francisco. Sí, en la segunda mitad ya no pudo hacer nada Miami. Prácticamente tuvieron asediado todo el juego, sobre todo la segunda mitad de la defensiva de San Francisco a Dan Marino. Fíjate que que algo más que quieras agregar antes de No, de las yardas, hablábamos de las yardas, que las yardas totales de San Francisco fueron 537 yardas. 537 de San Francisco. Por 314 de Miami, que de las cuales por pase fueron 318 de Miami, 25 solo por tierra. Entonces, habla de que, como decías, fue un ataque unidimensional, solo a puro pase. Y algo que me causó curiosidad de este juego fueron los castigos. Solo hubo 2 de San Francisco y 1 de Miami. Un juego muy limpio. Muy limpio. Exactamente, un juego muy limpio. Bueno, sí, también se jugaba diferente. Sí, hay muchas tacleadas que ahorita ya te hubieran expulsado a medio equipo. Para lo que acostumbramos a ver hoy en día, que son juegos no con muchos castigos, pero al menos no se ven. Es muy raro ver un juego con 1 o 2 castigos. Sí, no, tan solo
salidas en falso de sujetando, sí, cuántos no hay. Y ese juego sí me dio mucha curiosidad, eso de los castigos, que solo fueron 3, dos de San Francisco y uno de Miami. Creo que tenía algo más. ¿Tú tienes algo más que agregar? Solo que estuvo con neblina. Sí. Y de hecho, sí, que está en el segundo medio había neblina, sí. Sí. En la segunda mitad empezó a caer una neblina medio extraña, pero sí. Sí, pero no, ese entonces, digo, ya San Francisco era un equipo Sí, muy fuerte. De hecho, si nos vamos por épocas, los 60s fueron dominados por Green Bay. Los 70s por Acereros. Pittsburgh. Los 80s por San Francisco y los 90s por Dallas. Sí, tenían un equipo muy bien establecido, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Digo, esa ofensiva de la costa oeste no será espectacular, pero funciona. Sí, pero era muy funcional. Y su defensiva, pues ni se diga, de una defensiva muy sólida. Digo, Dan Marino ya se le veían muchas cualidades en ese momento. Ves el juego al principio y lo juega bastante bien, pero todavía era un mariscal de campo joven. Sí, lamentablemente para Dan Marino pues fue su único Super Bowl. Y pues le tocó enfrentarse a unos 49 de Montana en su auge. Le tocó llegar, yo creo que muy joven, y a lo mejor eso también no le... Hagan de cuenta Joe Burrow, no hace mucho. Sí, más o menos. Hagan de cuenta. Y bueno, pero pues Dan Marino, lejos de eso, tuvo muchos récords. Como te digo, es una leyenda. A alguien que no es tan fan o tan conocedor de la NFL te va a decir siempre Montana, te va a decir Marino, te va a decir Brady, a lo mejor Peyton Manning o John Elway. Sí. Entonces, Marino es un icónico. Y algo también curioso en ese Super Bowl es, si ven las imágenes, por ejemplo, Bill Walsh ya traía audífonos de comunicación. No sé si todavía ya era comunicación directa con el mariscal de campo. O al menos con el staff pero sí ya los traía. De los palcos. Y Don Chula no. Don Chula todavía... Fíjate que ese detalle no lo vi. Era de Walsh sí, pero... Era de la vieja escuela, todavía sin... Pues él desde los 60 había sido coach de fútbol americano y él andaba sin audífonos ahí en el campo. No me fijé si su staff traía, pero al menos él no usaba los audífonos. Iba a sacar su libretita ahí, marca, escribe con las jugadas, manda esto. Pues prácticamente, porque en las imágenes al menos no se le ve que traiga ahí alguna hoja, todo así, me imagino que de memoria. Sí, este partido, por cierto, no me acuerdo desde qué año ya, pero en este partido, ahora sí, el poste de gol de campo y de punto extra, ya es como lo conocemos. Ya está en la parte de atrás, ya nada más es un poste de soporte y el semi-rectángulo. Sí, creo que ese movimiento ya más o menos fue a mediados de los 70s. Sí, porque todavía en el que hicimos de Pittsburgh, Minnesota, todavía ya era de un solo soporte, pero estaba todavía dentro de la zona. Y ya estaba afuera. Sí, creo que eso ya lo recorrieron en la segunda mitad de los 70s, fue cuando se recorrió hacia atrás. Qué nostalgia ver al Marino y al Montana y los Dolphins con su uniforme, pues el original. Sí, el original. Lo utilizan bastante. Actualmente lo utilizan bastante a veces. Ahorita me tocó ver ya los últimos años de Dan Marino. Se retiró en el 99, si no me equivoco. Entonces, pero sí, lamentablemente el fútbol americano no le hizo justicia a Dan Marino y pues solo pudo llegar a un Super Bowl, que fue ese, y pues lo perdió. Mala suerte Sí, y lo perdió pues, de mala manera. No compitieron prácticamente en el juego. Marcador: San Francisco 38, Delfines 16 y el MVP Joe Montana. El MVP del Super Bowl fue Joe Montana. De ahí nos vamos a brincar al siguiente año, que es el Super Bowl 20. La siguiente temporada prácticamente. Este partido se jugó el 26 de enero de 1986 en el Superdomo de Nueva Orleans. Ahí sí ya estaba el Superdomo de Nueva Orleans. Un duelo entre los New England Patriots, campeones de la AFC, y los campeones de la NFC, los Chicago Bears. Sí, de hecho, Inglaterra había pasado como comodín esa temporada. Eliminó a los Jets, a Raiders, y en la final de la conferencia... Pues creo que fue a Delfines. Fue a Delfines, sí, me parece que fue exactamente, y le ganó con un juego defensivo. Creo que interceptaron 2 veces a Dan Marino y lo capturaron 4 veces, tuvieron 4 capturas. Entonces, llegaba como la cenicienta en esa temporada.
Obviamente, pues no estaba Bill Belichick ni Tom Brady. El coach era Raymond Berry. Raymond Berry era el head coach de Nueva Inglaterra en esa temporada. Sí, Raymond Berry. Y Chicago en los playoffs dejó en ceros a los equipos. Le ganó a Gigantes y a Gigantes creo que le ganó 21-0. Y a Rams le ganó 24-0. Sí, entonces llegaba sin... Esa defensiva tenía un apodo, que eran los monstruos del Midway. Ahorita, déjame, antes de llegar con eso, déjame entrar. Los Patriotas, te digo, no tenían ni a Bill Belichick ni a Tom Brady. Como dijimos, era Raymond Berry, el head coach. Y en la posición de quarterback, el que llegaba era Tony Eason. Y tenían un buen suplente que era Steve Grogan. Ahorita voy a eso. Y del lado de los Chicago Bears, el head coach era Mike Ditka. También me recuerda, no me acuerdo a qué actor me recuerda a ese Mike Ditka. Y el quarterback era Steve McMahon. Jim McMahon. Steve McMahon, creo que es el de la WWE, ¿no? Jim McMahon. Sí, ese también, como le digo, si ven los highlights, cuando pasan la entrevista se ve muy chistoso con sus lentes de sol y peinado todo para atrás, bien malote de los 80s justamente, bien rockero. Y Mike Ditka en su staff tenía alguien que fue fundamental, que era el coordinador defensivo Buddy Ryan, el papá del el que fuera coach de los Jets, Rex Ryan, y el que fuera coordinador en varios equipos. Sí, me acuerdo que estuvo en Nueva Orleans. Estuvo en Raiders también, Rob Ryan. Sí. Él inventó la defensiva 46, que era prácticamente poner 6 o 7 jugadores en la línea y hacer presión. Al principio pues, le costó un poquito de trabajo cuando la empezó a implementar. Sí, porque dejas descubierta la zona profunda. Pero después empezó a encontrar los jugadores que necesitaba para esa defensiva y se volvió de las más complicadas de detener, porque pues, era pura presión al mariscal de campo y se vio en este juego. Nada más nos acordamos, no me acuerdo, está cañón acordarse de toda esa defensiva, pero los monstruos del Midway, de los que nos acordamos, eran Mike Singletary, Dick Butkus. Dick Butkus no estaba. ¿Llegó después? Sí, no, estuvo antes. Estuvo antes, yo me acordaba que estaba ahí. Sí, no. Estuvo el refrigerador, William Perry, ¿quién más? Y Richard Dent, que de hecho fue el más valioso en ese juego. El partido, a ver, vamos a empezar. Tuvo una asistencia de 73,818 espectadores. Sí. Como dijimos, Chicago tenía una defensiva dominante. Sí, y brillaba más que la ofensiva. La ofensiva no era mala, pero brillaba más. La ofensiva se apoyaba más en lo que hacía Walter Payton. Sí, también un corredor mítico, de los legendario. Mejores. Sí. De eso, curiosamente, pues ese no fue su mejor juego. El Super Bowl no fue su mejor juego. Diría que él pudo haber sido el MVP, pero... Sí, porque el mariscal de campo no era un mariscal de campo de élite, ni de hecho pues no está ni en el Salón de la Fama, ni va a llegar, porque no era, para que se entienda, en estos tiempos era como un Garoppolo. Sí, que a lo mejor te puede mover al equipo, pero él no va a cargar con él. Sí, él no va a cargar con él. Lo mueve, pero no carga con él. Lo que cargaba con él a la ofensiva era Walter Payton y pues la defensiva era lo que cargaba con ese equipo. Pero era un mariscal de campo cumplidor que pues hacía lo que Mike Ditka le pedía. Por cierto, antes de continuar, creo que Mike Ditka tenía una frase que decía, para poder ganar, algo así, primero tienes que creer que lo mereces, algo así decía. Algo así. Creerte que lo mereces. Vamos a empezar con la cronología del juego. En la primera serie de los Bears, la primera del partido, si mal no recuerdo, creo que en la segunda jugada le da el balón McMahon a Walter Payton y la defensiva de los Pats le provoca un fumble que lo recupera. Ajá, lo recuperaron, sí. Sí, empezaron las ofensivas empezaron muy erráticas, las de los dos equipos. Una vez que recupera el balón Nueva Inglaterra, le hace un pase lateral a, me parece, creo que su ala cerrada. Lynn Dawson. Ajá, yo dije, ¿Len Dawson? No, Lynn Dawson. Lynn Dawson. Lynn Dawson. Lynn Dawson. Que
no lo atrapa. Ajá. Y aparte me parece que salió lesionado. Salió lesionado. Ya desde ahí como que parecía que todo iba mal porque en esa serie ofensiva lanzó no solo ese pase, sino creo que lanzó 1 o 2 más. Y se los dropearon. Sí, no, simplemente no pudo hacer más y tuvieron que anotar por el gol de campo. Y se fueron 3-0 a favor de Pats. Sí, sí. Continúa con la cronología porque yo no la tengo. Bueno, siguió el juego del primer cuarto. Todavía no, las ofensivas estaban muy, de hecho, muy creo que se fueron 3-3. Muy erráticas. Sí, porque la siguiente, Chicago se fue arriba, Chicago anotó también un gol de campo, 3-3. Después, antes de terminar el primer cuarto, volvieron a anotar otro gol de campo, se fueron 6-3. Entonces el partido estaba como que ahí muy, muy cerrado, sobre todo porque las ofensivas estaban muy erráticas, no completaban pases, todavía no se establecían en el terreno de juego. Ya casi al final, faltando 23 segundos para el final, recuperó, ahí fue cuando ya empezó el poderío de la defensiva de Chicago. Ya carburó. Sí, provocaron un fumble que lo recuperaron y acabaron anotando un touchdown, un acarreo de Matsuji de Chicago, para ponerse 13-3 en el primer cuarto, pero ya desde ese momento ya empezaba a imponerse la defensiva de Chicago, en ese final del primer cuarto. Ya empezaban a ejercer mucha presión sobre Tony Eason. Sí, le dieron una golpiza a Tony Eason. Ahí fue cuando empezó la debacle de Patriotas en ese juego, a final del primer cuarto. Sí, de hecho, en algún momento los Patriotas, no sé si me estoy adelantando, perdieron 6 balones. Fue durante todo el partido. Perdieron 6 balones. Y en algún momento, creo que no me acuerdo si ya estaba todavía Tony Eason o ya había entrado Steve, porque Tony Eason tuvo que salir porque le dieron un golpazo. Sí, ya Steve Rogan entró más o menos en el segundo cuarto. Bueno, a los dos se los trajeron. Sí, tampoco. Entró Steve Rogan y tampoco pudo hacer. Y en algún momento, en 9 intentos, en varias ofensivas obviamente, en 9 intentos, solamente pudieron avanzar 7 yardas. Sí. En 7 jugadas, solamente 9 jugadas avanzaron solamente 7 yardas. Que de hecho terminaron esa primera mitad, que para el final de la primera mitad el marcador era 23-3, pero terminó creo que con menos 19 yardas Nueva Inglaterra. Sí. Terminó en menos yardas totales. Terminó en menos yardas totales. Ya para el primer medio iban 23-3 con menos 19 yardas. Ya estaba Steve Rogan en los controles, que de hecho después fue el que se quedó al mando del equipo las siguientes temporadas. Pero aún así pues no mejoró en Inglaterra. Siguió siendo la misma tónica. Te digo, esa defensiva era imparable. Sí, no. Ejerció mucha presión, provocaron muchos balones sueltos, que le daban unos golpes. Sí. El medio tiempo, ya que llegamos al medio tiempo, el medio tiempo fue amenizado por una agrupación, vamos a decirlo así, que se llamaba Up With People, quien presentó el evento Beat the Future. Up the People me parece que es una organización, o fue una organización sin fines de lucro de escenificación, o sea, teatro, actuación y baile. Sí, tengo que todavía es el Super Bowl que sigue al que el 20, ya habíamos mencionado. Y todavía eran temáticas así los espectáculos de medio tiempo. No hay nada relevante en el medio tiempo. Regresamos a la segunda mitad. Que pues siguió más de lo mismo. La defensiva de Chicago siguió dominando y creo que hasta se empezó a notar más. Sí, y igual en los highlights es como que, pues sí, van 3-3.
6-3. Sí. Luego no me acuerdo qué 3. Y 23-3. Sí, 30-3. 44-3. Y tú ves a alguien, no me acuerdo si es de la afición o del staff de los Pats viendo así el marcador. Hasta con la boca abierta así de ¿qué está pasando? Sí, es porque no podían creerlo. No pudieron simplemente contener a la No, fue una paliza. Chicago les dio una paliza como la que no hace mucho le dio Buffalo a los Pats. Sí, exactamente. Una paliza dura. Pero es así, le pasaron prácticamente por encima. Tanto fue tanta la paliza que metieron al linebacker o al liniero William Perry, al refrigerador Perry, para anotar un touchdown. Sí, como fullback, que hasta eso ya lo habían, de repente lo utilizaban así como en posición de fullback para correr, porque pues, su tonelaje era... Sí, por eso era el refrigerador. Era un jugador muy grande. Hay una jugada donde van a taclear creo que es el receptor o corredor de Nueva Inglaterra, va Mike Singletary, y llega también William Perry, le pega a Singletary y lo deja tirado prácticamente. Es que los dos... Esos eran unos defensivos muy ¿cómo lo podemos decir? Muy robustos. Sí, la defensiva era muy robusta. Sí, era una defensiva muy grande, sí. Y todos cuando se formaban 7 prácticamente como 7 en la línea. Entonces sí se veía una línea frontal muy era una muy barrera, sí, era muy difícil para las líneas ofensivas contener esa línea frontal de los Osos de Chicago. Les digo, los Pats cambiaron de quarterback. Estaba Tony Eason y después entró Steve Grogan y pues... Sí, siguió la paliza. Creo que ya fue al final cuando anotaron los Pats. Los Patriotas anotaron ya en el último cuarto, un pase de 8 yardas a Fryer de Steve Grogan. Pero fue a comienzos del último cuarto, pero ya el marcador era 44-10. Todavía hasta capturaron a Steve Grogan en la zona de anotación, provocaron un safety los Osos de Chicago, 46-10. No, esa fue una de las mejores actuaciones de una defensiva en el Super Bowl y una de las peores actuaciones de un equipo en un Super Bowl, lo que le pasó a los Patriotas. Sí, que quizá muchos digan, yo pues le voy a los Pats por la era de Tom Brady, yo también. Bueno, yo los conocía desde que estaba ¿cómo se llama? Drew Bledsoe, yo ya andaba. Pero sí, muchos pues lo conozco, muchos que son fan de Patriotas actualmente son por la era Belichick, Brady, los Super Bowls que ganaron, pero este fue el primer Super Bowl de los Pats y les dieron la paliza de su vida. Sí, no fue... No llegaban como los favoritos, pero muchos, pues no, el margen era creo que de 10 puntos. Sí, una cosa es que no llegues como favorito y otra cosa es que te hagan lo que Chicago le hizo a los Pats. Sí, pero hasta eso, en este juego, el juego de Chicago, la ofensiva se basó más en el juego terrestre, corrieron mucho, corrieron para 167 yardas. Bastante. Sí, y dejaron en 7 yardas a Nueva Inglaterra. ¿Terrestres o totales? No, en 7 yardas terrestres. En totales fueron 123. Entonces, imagínate 7 yardas totales, alguien me dice. No, fue una actuación desastrosa de Dallas. Los capturaron 7 veces, tuvieron 2 intercepciones, 4 fumbles. Sí, te digo que perdieron un montón de balones. Sí, fue un desastre, pero todo provocado por la defensiva, la gran defensiva que tenía Chicago. Justamente este Super Bowl lo elegimos por eso, no tanto por Nueva Inglaterra, porque yo soy fan de los Pats, no tanto por Nueva Inglaterra, sino por el equipo, por la defensiva, que era Chicago. Sí, casi una de las mejores que se ha visto en los Super Bowls. Vamos a enfocar en Chicago, en eso. ¿Algún otro dato? Pues... ya mencionamos a Richard Dent, que fue el MVP con el marcador final de 46-10. Que provocó 2 fumbles, Richard Dent, y tuvo una captura y media. Y como decía, no fue de los mejores partidos de Walter Payton porque tuvo 22 acarreos, pero solo tuvo 61 yardas. Entonces, digamos que no fue ahí dentro de lo mejor que tuvo Walter Payton, pero pues aún así, con todo y eso, ganó Chicago. Con esto acabamos la década de los 80, pero hay un par de Super Bowls, quizá un poquito más, que puedan hacer una mención rápida. Por ejemplo, no recuerdo el número, que fue el Super Bowl entre
los Raiders de... Eran de Los Ángeles. Eran de Los Ángeles en ese entonces. Contra los Washington Redskins. Sí. Y aquella carrera de Marcus Allen, que pues, ganaron con un marcador amplio, pero pues, digamos que todos recordamos ese Super Bowl por esa carrera de que va para un lado y se regresa y corre hasta la zona de anotación. Jim Plunkett era el mariscal de campo, coachados todavía por Tom Flores. Uy, Tom Flores. Sí, y el último Super Bowl que ganarían los Raiders hasta la fecha. Sí, no mencionamos, bueno, hicimos una pequeña mención que sí fue en los 80, ¿no? Bueno, también Montana y San Francisco ganaron su primer Super Bowl. Ya mencionamos contra Cincinnati, primero que ganaron antes de que comentamos de Miami, que ganaron contra Cincinnati, ese creo que quedó 26-21. También en los 80s pues ganaría volvería a ganar San Francisco a Cincinnati, el que le ganó a Denver que llegaría a 3 Super Bowls y perdería creo que Washington también le ganó a Denver. Sí. También le ganó con Washington, con Gigantes y con San Francisco, los 3 Super Bowls que perdió Denver en esa época. Y San Francisco pues ganó el 2 a Cincinnati, el que le ganó a Miami y el que le ganó a Denver con un 55-10. Sí, también fue una paliza la que les metieron. Uh-huh. Vamos a la siguiente década. ¿Te parece? La década de los 90. Y vamos a empezar con el Super Bowl 27. Hace 30 años. Super Bowl 27. Este se jugó no estoy seguro si fue el 30 o el 31 de enero. No me acuerdo. Pues en un lugar dice 30 y en otro 31. Sí, todavía era en enero eso. Sí. De 1993, o sea, algunos meses antes de que yo naciera. Yo nací el 26 de mayo del 93. En el Rose Bowl, en el estadio, Rose Bowl de Pasadena, California. Que curiosamente sería el último Super Bowl que se jugaría en ese estadio. En ese estadio. En el Rose Bowl. Uh-huh. No sé si ese fue el último Super Bowl que se jugó en un estadio de universidad. Creo que sí. El de Pittsburgh, Dallas, el tercero de Dallas, es el del 90 el del 96. Ese se jugó también, no recuerdo cuál fue el estadio. Habrá que ver, pero pero bueno, entonces no sería el último. Ok. Un duelo entre los Buffalo Bills, campeones de la AFC, y los campeones de la NFC, los Dallas Cowboys. Sí. En este caso, era el tercer Super Bowl consecutivo para los Bills que llegaban. Era el tercer Super Bowl al que llevan consecutivamente. Uh-huh. Los anteriores, el de Giants y de Redskins. Y perdieron ambos. Perdieron los dos. Y era el primer Super Bowl de la segunda etapa de los Vaqueros de Dallas. Uh-huh, exactamente. Sí. De estos Bills tenían como head coach a Marv Levy. Marv Levy. De quarterback tenían a Jim Kelly. Que esa fue la temporada del famoso juego de comeback. Sí, el regreso en el wild card contra los Houston Oilers. Sí, contra los Petroleros. Ajá, que el mariscal de campo era Frank Wright. Y para el Super Bowl llegaba Jim Kelly todavía tocado. Se había lesionado Jim Kelly y no había podido estar bien. Y llegó para este juego pues todavía tocado, pero inició como titular. Claro. Uh-huh. Jim Kelly, que por cierto viene de la misma generación que John Elway y que Dan Marino. Uh-huh, exactamente. Y del draft del 83. Sí. Del otro lado, de ese roster nada más me acuerdo de Thurman Thomas. Estaba James Lofton, estaba Bruce Smith. Sí, de la defensiva. Ajá, Bruce Smith. No recuerdo quién más. Ahí ya no estaba ya no estaba, siempre me acuerdo del nombre del pateador y ahora se me olvidó. Scott Norwood. Ya no estaba Scott Norwood. Ya estaba. Sí. Ya andaba como forajido. Como forajido. Estaba escondiéndose de la prensa. Sí, y de los aficionados. Ajá. Como les decíamos, era el primer Super Bowl de la segunda etapa de Dallas, de la segunda
generación, por decirlo de Sí, alguna ya manera. sin Tom Landry, hacía pocos años que había dejado Sí, ya no Tom estaba Landry. los Tom Landry, ya no estaban los Roger Staubach, ya Sí, no no, estaban no, no. los... ¿Qué otro jugador de esa generación? ¿Cómo se llama? Se me van los nombres. Bueno, Tom Landry acababa de dejar a finales de los 80s a Dallas, que lo adquiría en ese momento Jerry Jones. Ujú. Jerry Jones adquirió a los Vaqueros de Dallas a finales de los Así como, 80s. como dato, creo que Jerry Jones compró el equipo en 160,000, $180,000, algo Algo así. así. O 360,000, no me acuerdo. Y ahorita vale poco más de $4,000,000,000. Y una de sus primeras decisiones pues fue retirar A Tom a Landry. Tom Landry Y y contratar a Jimmy Jimmy Johnson Johnson. y todo. Se volvió lo bueno ahorita. Bueno, Yo creo que ahorita piensa que le va a salir igual. y que hasta eso Jimmy Johnson había tenido buenas temporadas como head coach de la Universidad de Miami, porque fue antes de ser head coach de Dallas, en los 80s fue coach de la Universidad Sí, de de Miami Miami. y ganó el campeonato nacional. Sí, Y aparte pues habían sido también compañeros de universidad, algo sí. así. Entonces pues ya se conocían y Sí, lo llevó pero correr a Tom Landry, Sí, bueno, sí, decir, mucha gente a lo mejor dice, ¿cómo corres a Tom Landry, ¿no? sí, sí. ¿Cómo lo Y retiras? por lo que se dice, pues creo que no fue de la mejor manera de la que echó a Landry de Dallas, Ándale. pero pues, se atrevió a eso y ya cuando llegó Jimmy Johnson, tuvieron La primera la primera temporada fue muy mala. ganaron creo uno o dos Sí, partidos, algo sí. así. En ese roster ya había unos nombres, Sí, unos sí, sí. apellidos que les van a sonar. El coreback, bueno, como dijimos, el head coach era Jimmy Johnson. Jimmy Johnson. El coreback era un tal Troy Aikman, Ujú. un tal, casi nadie lo conoce, un tal Troy Aikman. El corredor era un tal Emmitt Smith. Emmitt Smith. Y el receptor, un tal Michael Irving. Ujú. Que ahora, veas que apenas vi la película de Golpe Bajo. Ahora se me hizo más raro verlo vestido De de vaquero que verlo en la película. Ya me acostumbré a verlo más en la película que cuando fue jugador. De la defensiva realmente no me acuerdo de muchos nombres, no te voy a mentir. De los más sobresalientes en ese juego fue Charles Haley, Ujú. que provocó un balón suelto de Jim Kelly en una captura para un touchdown. Que creo que fue el que lo sacó del juego. Bueno, no nos adelantemos. Ese partido tuvo una asistencia de 98,374 espectadores. Como les decía, un duelazo entre Jim Kelly, los nombres, Jim Kelly contra Troy Aikman. Sí, sí. A ver, Aquí el volado lo hizo O.J. Simpson. O.J. sí. Simpson fue el del Por aquí volado. donde está. O.J. Simpson que pues ya no vive, que para ese entonces ya empezaban sus problemas legales Sí. en esos 90s, esos inicios de los 90s. Ahí todavía no tenía esas polémicas, O.J. Simpson. Entonces, Luego hablaremos de él, a lo mejor no tanto de la polémica, sino de su historia como deportista. Porque sí, muchos hoy en día se acuerdan de él por su polémica legal que tuvo en los 90s y todo esto que estuvo muy en las noticias en ese entonces, y que pues, es de lo que más se habla de los documentales de O.J. Simpson cuando uno ve reportajes o documentales. Pero pues, su carrera deportiva también fue muy buena y sería bueno hablar. ¿Sabes qué nos faltó de los Bills? Andrew Reid. Ándale, sí. Nos faltó de los Bills. De los Bills. En ese, ahorita que estoy viendo aquí la captura, en ese entonces los dueños todavía no eran los Pegula. No. Era Ralph Wilson. Ralph Wilson. Ralph Wilson todavía era el dueño de los Bills en ese entonces. Ok, ahora sí, a ver, empecemos con la cronología, porque lo que yo voy a mencionar viene más adelante. Bueno, empezaron los Bills ganando con un acarreo de Thurman Thomas. Después, casi al final del primer cuarto, un pase de anotación de Dallas de 23 yardas, lo empataron. Y este es el fumble que provocó Charles Haley, igual en la serie ofensiva siguiente de Buffalo, porque fue casi enseguida, al final del primer cuarto. Provoca un fumble, un balón suelto de Jim Kelly, lo captura.
lo recuperan 1 o 2 yardas antes de la zona de anotación y no me acuerdo si fue ese o fue más adelante que el golpazo que le dan en el brazo a Kelly es el que lo saca del partido y fue cuando entra Frank Wright. Fue hasta el segundo cuarto. Fue hasta el segundo cuarto. Fue el segundo cuarto. Sí, no mucho tiempo después. Ya entró Frank Wright. Frank Wright, el ex head coach ex coordinador ofensivo de Filadelfia, campeón de Super Bowl, ex head coach de Indianapolis Colts y apenas lo mencionamos que es el nuevo head coach de Carolina. Fue el que realizó el juego de comodín contra los Petroleros y entró en este partido como suplencia de Jim Kelly. Sí, Frank Wright. Frank Wright, sí. Ok, de hecho el primer cuarto terminó 14-7. 14-7. Sí, todavía muy cerrado el partido para ese momento. Ok, para el segundo cuarto. Para el segundo cuarto, Buffalo anotaría un gol de campo, pondrían 14-10. Después Dallas anotaría un pase de anotación para Michael Irvin. Sí, de hecho Michael Irvin fue de los que más tuvo más acción en ese partido. Sí. Troy Aikman tuvo muchas yardas por pase. Y casi al final de ese mismo segundo cuarto volvería a anotar Dallas por un pase de anotación de Troy Aikman a Michael Irvin. Sí. Ahí creo que entre esas dos anotaciones hubo si no mal recuerdo, hubo un fumble o una intercepción, porque creo que fue una intercepción. Una intercepción que volvió a poner a la ofensiva a Dallas y fue cuando anotaron y se fueron al medio tiempo 28-10. Sí, 28-10. 28-10. Algo más iba a decir antes del dato que voy a decir. ¿Qué iba a decir? Algo iba a decir, déjenme acordar. ya se me fue el avión. En este partido, no me acuerdo si es en este partido o en el siguiente que vamos a hablar, en uno de los dos, ya el costo de 30 segundos de comercial ya costaba 1.4 millones. Ya costaba fue aumentando, de hecho, no me lo mencionamos en los dos anteriores. En el de San Francisco creo que costaba 525,000. En el de Chicago ya costaba 550,000 y para ya era... Esto no me acuerdo si es en este o en el que sigue, pero ya costaban 1.4 millones 30 segundos. ¿Cuánto? A comparación del Super Bowl 2 que costaba $4,000. Y ahorita cuánto lo salió en la sección de noticias de ayer, fueron 7 millones. 7 millones por 30 segundos. De comercial. Y algo que pasó en este segundo cuarto, antes de que saliera Jim Kelly, en una serie ofensiva llegaron a zona de gol, pero era cuarta y una. Estuvieron en cuarta y una yarda de anotar. Sí, y decidieron jugársela. Y lo interceptaron. Lo interceptaron. De hecho, este es un dato que me voy a adelantar porque esto es de todo el partido. Creo que 6 veces necesitaron una yarda para convertir y no completaron ninguna. Sí, no, la defensiva de Dallas estuvo jugando 6 veces estuvieron en bien. tercera y una, diagonal cuarta y una y no completaron ni una. Ahora viene lo interesante y es uno de los motivos por los cuales yo propuse este Super Bowl. El show de medio tiempo fue amenizado por un tal que nadie conoce, un tal Michael Jackson. Sí. Esto yo lo hablé en mi video que grabé sobre cuáles personalmente son los que a mí me han gustado los espectáculos de medio tiempo. Para aquel entonces ya estaban planeando quitar el show de medio tiempo porque a nadie le interesaba. Perdía audiencia a la NFL en el medio tiempo porque pues ya la gente le parecía aburrido y no le interesaba mucho. Llevaban artistas, pero no eran artistas de renombre. Por ahí alguien, un tal Elvis Crespo. Todavía no eran artistas de renombre en ese entonces, entonces era difícil. Y creo que habían tratado de contratar a Michael Jackson como 2 o 3 veces y no había aceptado hasta en aquel entonces, ese Super Bowl le tocó transmitirlo a la NBC. Él era el encargado tanto del Super Bowl como del show de medio tiempo. Y ellos echaron toda la carne al asador para llevarse a Michael Jackson.
Obviamente fue un hit que creo que fue la primera vez o es la única vez donde el show de medio tiempo ha tenido más espectadores televisivos que el mismo partido. Era un escenario sencillo, pero pues con Michael Jackson no necesitabas mucho. Y en ese entonces pues ya estaba en su apogeo Michael Jackson. Era una de las máximas figuras de la música en esa época. A partir de ahí, ese fue la clave. A partir de ahí fue que empezaron a llevar artistas famosos. Él fue el primero y a partir de ahí... Sí, fue el parteaguas, porque ahí se dieron cuenta que también eso mantenía a la gente, a los espectadores en el juego. No era de que medio tiempo ya se iban todos. Ya no está la Universidad del Sur de California o algo así. No, ya a partir de ahí empezaron a llevar artistas, pero fue el primero. A enfocar en los medios tiempos y llevar artistas y contratar. Y ahorita hay más gente actualmente. Yo nada más voy a ver el Super Bowl por el medio tiempo. Sí, exactamente. Y ya hasta llama la atención también ya desde antes de que empiece la temporada quién va a ser el artista del medio tiempo. Pero sí, este fue el primero y fue Michael Jackson, que no me acuerdo si era un efecto, cómo estaba la onda, que estaba como en una de los laterales del estadio hasta arriba y de repente ya lo tenías en el escenario. Creo que era un doble o algo así. Sí. Y no necesitabas, el escenario pues era él, los músicos y ya. Sí. No había nada más, no había luces, no había muy poca pirotecnia, no había nada. Él era el espectáculo. Sí. Fue un suceso muy importante porque a partir de ahí cambió el show de medio tiempo. Lo rescataron y a partir de ahí cambió también los Super Bowls. Ya es todo un evento, no solo el juego, sino también el espectáculo. Y ya después empezaron a integrar las cosas antes del juego, todo lo que hay antes del juego. Pero esto fue muy importante, le dio un toque más al Super Bowl. Y también por eso se eligió también por eso elegimos este Super Bowl, porque fue donde empezó el show de medio tiempo. Sí. Bueno, como se conoce hoy en día. Como dijimos, el marcador, regresando al partido, el marcador se fue 28-10, favor Dallas al medio tiempo. Sí. Continuemos con el segundo medio. En el segundo medio anotaría un gol de campo Dallas, 31-10. Después Buffalo anotaría con un pase de 40 yardas ya de Frank Reich a Don Bibi, sí, para ponerse 31-17, como que trataban de... Sí, en el tercer cuarto, se fueron al tercer cuarto. Trataban todavía de sobrevivir, pero para ese momento ya habían cometido muchos errores, muchas pérdidas. De hecho, en la cronología de los highlights dicen, ofensiva de Buffalo, balón que perdían, balón que recuperaba Dallas. Y otra vez, ofensiva de Buffalo, balón que perdían, balón que recuperaba Dallas. Y así se la pasaron. Sí, no, fue desastroso este juego para la ofensiva de Buffalo. Muchas pérdidas, muchos errores y eso acabó. Acabó perjudicándolos. Se me olvidó mencionar que los Bills en aquel entonces el uniforme era diferente. El logo rojo. Era el mismo, pero el casco era rojo, con el mismo logo, y el jersey era azul, azul medio raro, no sé qué color es, como azul marino más o menos, con toques de rojo. Sí. Y también se me olvidó mencionar en el de los Patriotas, el de Chicago era más o menos similar, no ha cambiado mucho, a lo mejor en el jersey las franjas ha cambiado. Los vivos más o menos, pero no. Pero el de los Pats pues, era el que se utilizó de hecho esta temporada, el retro con el casco blanco, el Patriot, el jersey rojo. Ese era el uniforme de los Pats. El de los Vaqueros era igual. No ha cambiado mucho más tampoco. Que ciertos detalles. Pero el de Buffalo era así. ¿Continuamos? Para el cuarto volvió a anotar Dallas un pase para Alvin Harper de 45 yardas de Troy Aikman, que estuvo bastante bien en este juego. Después volvió a anotar Dallas con un acarreo de Emmitt Smith para poner el marcador ya 45-17 y volvió a anotar Dallas en un fumble que recuperaron, que lo recuperó Ken Norton Jr., que fue el que sacó, creo que en una de sus capturas fue donde salió lesionado Jim Kelly. Y anotó para el 52-10. Que por cierto, Ken Norton Jr. no es el que fue coordinador defensivo de Seattle y de Raiders. Creo que sí. Sí, Ken Norton, según yo era él. Aquí yo tengo un dato que es
obviamente, como dije ahorita, ofensiva de Buffalo, balón que perdían, balón que recuperaba Dallas. Sí, en sí. una de esas, Leon Lett agarra el fumble, fumble o la intercepción, no me acuerdo. Fue un fumble, fue un mal centro que se le fue a Frank Reich y lo recupera Leon Lett. Y obviamente, pues en una jugada de ese tipo, tenía todo para el P6, lo agarra y se va corriendo hasta la zona de anotación y él voltea, como que medio voltea y ve que no hay nadie y empieza a celebrar y estira el balón, va con el brazo estirado nada más así ya celebrando. Y me parece que Don Bibi es el que llega y antes de que cruce, ya estaba a media yarda, antes de que cruce le da un manotazo. Le provoca fumble, sale y es touchback. Sí, o sea, no cuenta la anotación, es ofensiva de. Sí, eso fue la siguiente serie ofensiva después de la última anotación de Dallas, que también había sido fumble. Fue en esa serie ofensiva donde ocurrió ese fumble. Creo que con esto, creo que si hubiera anotado, creo que se rompía un récord. Sí. Creo que se rompió un récord. Si no hubiera hecho eso, ya hablamos 2 veces de pifias de Leon Lett. Sí. Esta y la del Día de Acción de Gracias. Pero sí, véanlo, y ya va celebrando, porque no ve a nadie, va celebrando y llega al de Buffalo y le da un manotazo y suelta el balón. Y nada más se la aventa así como de que no. Centímetros antes de cruzar la zona de anotación. No fue crucial para el marcador, pero sí fue algo bien chistoso de verlo. Sí. El marcador quedó Dallas Cowboys 52, Buffalo Bills 17 y el MVP fue Troy Aikman. Y con esto se sumaba en la tercera derrota consecutiva de Buffalo en el Super Bowl. Exactamente. Ya con esta sumaba la tercera. Al año siguiente volverían a enfrentarse Dallas Cowboys contra Buffalo Bills en el Super Bowl. Y nuevamente ganaría Dallas. Un marcador no tan escandaloso, fue 30-13 si no me equivoco, pero sí, Buffalo pues no. Sí, llegó a 4 Super Bowls. Es de los equipos que han llegado a 4 Super Bowls. Y pues no pudo ganar ni uno. Creo que de momento es eso. Y nos brincamos al siguiente Super Bowl. Y que es el último del cual hablaremos a detalle. Que es el Super Bowl 32. Ese Super Bowl se jugó el 25 de enero de 1998. De ese sí me acuerdo. Más o menos. No es que te diga, me acuerdo a detalle. No, pues tenía ahí 5 años. ¿no? Pues, no yo sí lo recuerdo. A detalle. Se jugó en el extinto Qualcomm Stadium en San Diego, California. Ese estadio me gustaba. Los Chargers cuando eran de San Diego. Estadio me gustaba el Qualcomm. Un duelo entre los Denver Broncos, campeones de la AFC, y los campeones de la NFC, y aparte campeones defensores, los Green Bay Packers. Sí, un año antes habían ganado el Super Bowl a los Patriotas, justamente ya con Drew Bledsoe, el coach era Bill Parcells. Ya tenían el diseño parecido, pero todavía tenían el Patriota en las sombreras así bien raros. Era diferente la imagen de esos Patriotas. Pero ya era más similar a la de ahorita. Ya no era como la retro, pero ya era más similar a la de hoy en día. Brett Favre, un duelo Brett Favre contra John Elway. Sí. John Elway ya veterano, en sus últimos, ya de 37, 38 años. Brett Favre, eran sus primeros años, él llegó en el 93. Algo así, más o menos. Principios de los 90, sí. Pero ya se estaba consolidando como uno de los mejores, pues acababa de ganar un Super Bowl, entonces entonces le acaba de ganar a Steve Young en la final de la conferencia ese año. Este partido tuvo una asistencia de 68,902 espectadores. Como dijimos, los Packers venían de ganar el Super Bowl a los Pats. Y John Elway venía de perder 3 Super Bowls. Y había llegado a la liga hace 15 años. Ya llevaba 15 años en la liga, veterano, 3 Super Bowls y había perdido los 3. Ya estaba en sus últimos años y pues era ya eso, no iba a ganar ninguno. Había perdido 3 con los que ya mencionamos, con Denver, los que perdió con Washington, Gigantes y el de San Francisco. Y el de San Francisco. De hecho, ya para este juego Denver ya tenía otra imagen. Sí. Ya no tenía el logo diferente. Ya no era la D con el caballito blanco. No, ya el azul lo oscurecieron un poco. Sí, ya era el Bronco que conocemos ahorita. Y para este juego pudieron haber ocupado el color anaranjado y decidieron ocupar el azul como por cábala. O sea, así como vamos a cambiarle, a lo mejor esto es lo que nos está fallando. Sí, exactamente. No tengo sí, aquí está. Ok. Este partido, a ver, ¿dónde está?
La moneda la lanzó Joe Gibbs. Joe Gibbs, sí, con exactamente. Doug Williams y Eddie Robinson. El último no lo conozco. Joe Gibbs fue el coach de los Redskins en los Super Bowls que ganaron en los 80s y principios de los 90s. Y Doug Williams fue y no lo mencionamos. Bueno, ahorita lo mencionamos al final de este Super Bowl. Ok, vamos a empezar con las cronologías del partido. Bueno, empezó ganando Green Bay con un pase de anotación de Brett Favre a Antonio Freeman. Sí, me acuerdo porque creo que se le anotó también un pase a los Pats. Después empataría Denver con un acarreo de una yarda de Terrell Davis. Pero se me olvidó, antes de que continúe, se me olvidó mencionar el roster. Oh, sí. Sí, pero una disculpa. Del lado de Green Bay, el head coach... Mike Holmgren, sí. El quarterback, Brett Favre. Del lado de Denver, el head coach ya no era Dan Reeves. No. Para este Super Bowl ya era Mike Shanahan, el papá de Kyle Shanahan, actual head coach de San Francisco. Era Mike Shanahan. Y el quarterback pues, era John Elway. Tenía a Terrell Davis. Ya estaba ahí Bill Romanowski, el linebacker, Shannon Sharp. Tenían un equipo bueno. Me acuerdo del coordinador, del coach de quarterbacks de Green Bay. Era Andy Reid. Andy Reid era el coach de quarterbacks. Sí, tienes razón. Sí, él formó a Brett Favre. Y ve ahorita con lo que está haciendo con Mahomes. Ahora sí, discúlpame, continuemos con la cronología. Bueno, empató Denver con un acarreo de Terrell Davis, que tuvo un partidazo, 7-7. Para el segundo cuarto anotó John Elway también con un acarreo de 1 yarda. Se fueron 14-7 arriba. Estaba siendo un juego muy parejo. Se preveía que iba a ser un juego muy parejo. Los dos equipos estaban muy, muy completos y en las mismas condiciones. No recuerdo cuál era el pronóstico en las apuestas. ¿Por cuántos puntos? Creo que era Green Bay. Sí, era Green Bay. Porque venía de ser el campeón. Pero estaba muy parejo y así fue el partido. Para este momento iban 14-7. Después Denver con un gol de campo se pondría 17-14 arriba. Y casi al terminar la primera mitad, el segundo cuarto, con un pase de 6 yardas de Brett Favre a Shmura, se pondrían 17-14. En este segundo cuarto saldría Terrell Davis por diagnóstico de conmoción. Y también decían que a lo mejor tenía migraña. Para ese entonces todavía los protocolos no estaban ahorita tan rígidos como ahora. Eso surgió después, por ejemplo, si ven la película también la mencionamos de Concussion, eso fue como a principios, entre principios y mediados de la primera década de los 2000. Sí. Fue cuando se manejó ese tema. Sí, porque en este juego saldría Terrell Davis más o menos a la mitad del segundo cuarto y se escucha que le dicen a Mike Shanahan que pues está conmocionado y tiene migraña y no regresó al juego en ese segundo cuarto. Digo, para los estándares de hoy en día no hubiera regresado. Ya no hubiera regresado ni en ni en el que siga, aunque ya no hubiera otro. Ajá, sí, ya no hubiera regresado. Entonces, esa primera mitad terminaría con el marcador 17-14 a favor de Denver. El juego estaba todavía muy parejo a comparación de los anteriores que hemos mencionado. El show de medio tiempo, y también lo tengo en De hecho, creo que es la tercera vez que hablo de este Super Bowl. Creo que es la tercera vez que hablo de este Super Bowl. El show de medio tiempo es de mis favoritos. Es el tercer favorito de todos los tiempos. No recuerdo cómo se llamó el título, pero era un tributo al movimiento Motown, que es un tipo de... una variante del soul. Sí, más o menos. Un estilo que surgió en Detroit a finales de los 50, que se volvió muy popular en los 60, hasta muchas bandas, hasta los ingleses, los Rolling Stones y varios, digamos que hicieron covers de muchos de esos cantantes de los 60s.
Y aquí pues, estuvieron los Temptation. Estuvo Boyz II Men, Smokey Robinson, Martha Reeves, no la conozco, y Queen Latifah. Sí, combinaron artistas que en ese momento eran famosos con artistas clásicos como los Temptation y Smokey Robinson. Sí, yo y porque es la tercera vez que hablo de este Super Bowl, porque ya hablé de este Super Bowl en este podcast, en el video de los mejores medios tiempos del Super Bowl y en el de las mejores jugadas del Super Bowl, que es la que sigue ahorita. Yo me acuerdo mucho y es lo que les digo a mis amigos, es que yo tengo una imagen bien grabada en la cabeza y es de mis favoritas, mis recuerdos favoritos. La toma aérea del Qualcomm Stadium mientras suena la canción de Get Ready, para mí es como un momento mágico. Sí, sí. Y por eso digo, el Qualcomm es como que le tengo mucho aprecio a ese estadio por esa toma del Qualcomm, la toma del helicóptero o del dirigible aérea mientras suena Get Ready, es como que momento mágico para mí. Sí, sí. Representa mucho para mí. Sí, fue un gran show de medio tiempo. Sí. Ya venían con los shows ya con artistas reconocidos. Estamos hablando de que este Super Bowl fue en el 98. Entonces ya desde el Super Bowl de Michael Jackson. En el 93 siguieron con esa... Sí, por ahí estuvo Kiss. Siguieron con esa tónica de llevar... Un año antes estuvo ZZ Top. Sí. No me acuerdo era como un tipo Blues Brothers de los artistas ahí. Brown, no me acuerdo cómo se llama el cantante James Brown. Sí, estuvieron ellos. Sí, siguieron así con esa tónica de artistas. Sí, a ver, ok, continuamos con la segunda mitad. En la segunda mitad, Green Bay anotaría un gol de campo, empatarían el partido 17-17. Y al final del tercer cuarto, Terrell Davis ya había regresó al partido en la segunda mitad con todo y lo que había pasado. En ese entonces pues, no estaban tan rígidos con los protocolos. Una aspirina y éntrale. Sí, exactamente. Anotó un pase, un acarreo de 1 yarda para poner 24-17 el partido. En el cuarto, Green Bay empataría el juego con un pase de anotación de 13 yardas de Brett Favre a Freeman. Otra vez Freeman, que también estuvo muy presente en este juego. Y casi al final del juego, faltando 1 minuto 45 segundos. Bueno, antes de esa jugada, fue la jugada de... según yo fue en el tercer cuarto. Fue en el tercer cuarto. Sí, fue en el tercer cuarto. Sí, fue en el tercer cuarto, en la anotación de 1 yarda de Terrell Davis. Una jugada antes fue la jugada de jugada de John Elway. El helicóptero de John Elway. Sí. Esa jugada, si mal no recuerdo, era una 3rd y 10, algo así. Algo así. O 3rd y 3. El chiste es que recorrió como 15 yardas. Corriendo para convertirla y los dejó como en la yarda 5 o algo así. Va corriendo John Elway para escapar. Sí. Se va por su lado derecho y ya tenía a 2 defensivos adelante. Sí. Brinca y llega a un tercer defensivo y le dan un golpe que hace que en el aire dé un giro. Sí. Ahora sí como un helicóptero. Por eso se llama la jugada de helicóptero. Esa jugada es muy representativa porque obviamente fue una tercera. Sí. Y en esa jugada yo lo que veo es el hambre de John Elway de ganar. Sí, porque no le importó nada, tenía el hambre de ganar. Como decíamos, ya después de 3 Super Bowls. ¿Y de 15 años? De 15 años en la liga, que pues ya eran sus últimos años, él sentía que a lo mejor ya, si no era ahí, ya no ganaba. Entonces, pues se la jugó el todo por el todo. Se la jugó John Elway en eso. Se jugó el físico, como dicen en esa jugada. Busquen la jugada helicóptero de John Elway o en inglés. Búsquenlo Super Bowl 32 y van a ver. Y si ven igual, buscan en YouTube, van a ver la jugada y van a ver. Sí, se jugó el físico ahí en esa jugada. Sí, porque le dieron entre 3. Entre 3 jugadores de Green Bay le pegaron. Y consiguió el primero y 10. Y eso fue lo que después de esa jugada vino la anotación de Terrell Davis, el 24-17, que ya habíamos mencionado. En el cuarto, Freeman, el pase de anotación a Freeman de Brett Favre. Se ponía 24-24 el juego. Y casi al terminar el partido, faltando 1 minuto 45, se iría arriba Denver con un acarreo de 1 yarda de Terrell Davis, que tuvo un partidazo. Sí. De hecho, pues, fue el MVP. Fue el MVP. Sí, que ponían 31-24. Y todavía tuvo una serie final Denver
Green Bay, que lograron cruzar un poco la segunda mitad, pero no, ya no les alcanzó. Estuvo muy, muy bien la defensiva de Denver. Este partido acabó con el marcador Denver Broncos 31, Green Bay Packers 24, MVP Terrell Davis. Terrell Davis, que de hecho corrió 157 yardas. Tuvo 30 carreos para 157 yardas. Y aparte conmocionado. Y 3 touchdowns. Y aparte después de una conmoción. Pues eso, los números, por ejemplo, John Elway solo tuvo 12 pases completos de 22 para 123 yardas. Entonces corrieron más. Sí, corrieron más de los muy poco. Sí, muy poco. No fue, digamos que estuvo en los momentos importantes John Elway. No fue importante durante todo el juego, pero estuvo en los momentos claves. Anotó con un acarreo para touchdown. Lo que convirtió con el famoso helicóptero. Entonces, sí fue, pero aquí la figura pues fue Terrell Davis. Y con esto se acababa un viacrucis de 15 años. Bueno, no me acuerdo cuántos años tenía desde su primer Super Bowl John Elway hasta pero desde que llegó a la liga, un viacrucis de 15 años para que pudo ganar su Super Bowl. De haber llegado a 3 y que pues nada más no se le daban. Aquí terminó todo y de hecho, ya para empezar a cerrar y hablar de los más relevantes, al año siguiente repitió como campeón ganándole a Atlanta. Sí, volverían a ganar. Sí, volvieron a ganar el Super Bowl, entonces fue bicampeón y ya ese fue el último. No, se retiró. Este partido de Denver contra Green Bay es donde sale la famosa frase que te digo, donde el ex dueño, que creo que también ya falleció, Pat Bowlen, levanta el Vince Lombardi y dice, esto es para John. Sí. Esto es para John. Y en el Super Bowl 50, que fue el último que ganó Denver, John Elway es el que agarra el Lombardi y lo alza y dice, esto es para Pat. Eso es para Pat Bowlen. ¿Qué otros Super Bowls icónicos te acuerdas de los 90s? Bueno, ya mencionamos los dos primeros de Buffalo. Sobre todo aquel de Gigantes con ese gol de campo que falló Scott Norwood, faltando pocos segundos. El juego quedó 20-19. Tuvo el triunfo en su pie y se le fue a la derecha, a la derecha. Y acabaron perdiendo los Bills ese Super Bowl contra los Gigantes de Bill Parcells. Está los Super Bowls el último Super Bowl de Washington que ganaron con Doug Williams. Doug Williams, el primer que ya lo mariscal afroamericano en ganar un Super Bowl y que aparte no era el... Sí, no era el titular. Creo que llegó así como Brock Purdy prácticamente de suplente. El Brock Purdy de aquel entonces. Y aparte, ¿de dónde creen que salió Doug Williams? De Gremlin. Salió de la Universidad de Grambling, de las que estuvimos mencionando en los NFL retro pasados que amenizaban la banda de guerra, amenizaban los Super Bowl de la Universidad de Grambling. De ellos, ese Washington le ganaría el segundo a Buffalo y bueno, Buffalo perdería los últimos dos con Dallas. Después Dallas le ganaría a Pittsburgh. Con Bill Cowher. Sí. Antes de ese estaba el de San Francisco con Steve Young, que le ganaría a los Chargers. A los Chargers que tenían a Junior Seau. Que fue una paliza ese juego. Junior Seau que también tristemente acabó como muchos otros por los problemas de conmoción. Bueno, fue ese, ya mencionabas el de Dallas Pittsburgh. Que en aquel entonces ya no estaba Jimmy Johnson, según yo ya era Barry Switzer el coach. Creo que sí, porque Jimmy Johnson acabó creo que mal también con Jerry Jones. Jerry Jones. Y ese sería el último Super Bowl al que llegaría Dallas hasta la fecha. Sí, creo que era Barry Switzer contra Bill Cowher. Después ganaría Green Bay, luego los dos Denver, Patriotas, luego los dos de Denver y pues fueron creo que son los únicos de los 90. Sí. Algo iba a decir, un dato curioso. Este es dato curioso que igual luego lo abordamos más, pero ahorita que dijimos Bill Cowher, los Steelers solamente han tenido 3 head coaches, sí. Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin. Imagínense, yo conozco equipos que cada año cambian. Ellos llevan 3 en no sé cuántos años. Ahí están los Raiders, desde el 2002 han tenido más coaches que varios equipos de la NFL en toda su historia.
Creo que este fue el que mencionamos, el último. La razón por la cual elegimos este último, el Super Bowl 32, fue por eso, porque fue cuando acabó la sequía de Denver y de John Elway para el Super Bowl. Por eso es de los más icónicos de los 90. Por eso, y aparte fue un gran juego. Fue un juego, yo me acuerdo de este juego, ya consumía más o menos. Ya consumía fútbol americano y lo vi. Fue un juego muy cerrado, tío. Green Bay pues venía con un gran equipo. Brett Favre en su mejor momento. Fue de los más cerrados. Hasta eso Green Bay acabó con más yardas totales en el juego. Pero pues aún así no le alcanzó. Y el marcador ahí lo refleja. Pues estuvieron en la última serie ofensiva todavía tuvieron oportunidad de empatarlo. Pero pues no pudieron. Los 90 es mi época favorita, por cierto. Pues hasta aquí el podcast retro del día de hoy, Super Bowls de los 80s y los 90s. El que sigue va a ser de esta miniserie, va a ser que se graba mañana y se sube pasado mañana, que es NFL Retro Super Bowls de la primera década de los 2000. Ahí lo vamos a dejar porque del 2010 para acá, bueno, sí, de esas fechas como que ya son más recientes, ya no es tanto mencionarlos, pero de la primera década creo que todavía vale la pena. Así que bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, comentar y seguirnos en las redes sociales, en este caso Twitter como FD Emparrillado. Recuerden también que el podcast no solamente está en YouTube, también está en Apple Podcasts, Amazon Music y en Spotify. Así que bueno, eso sería todo, amigos. Nos vemos. Adiós a todos.